Buenas tardes, compañeros. Hoy tengo el gusto de presentarles las conclusiones y recomendaciones del estudio del caso 3 de este proyecto de investigación de cómo guiar una investigación científica en el aula. Muchas gracias por acompañarme y veremos el caso C. Los estudiantes del séptimo grado de la escuela hicieron una excursión al río Cruz. Después de observar los niveles de contaminación en el agua, llegaron a la conclusión de hacerse la pregunta: ¿cómo afecta la contaminación a la biodiversidad? ¿Cómo afecta la contaminación a la biodiversidad acuática en el río? Y de ahí surgió el deseo de hacer una investigación. Los estudiantes, después de haber visitado el río, formularon la siguiente pregunta. En la segunda muestra vemos que la temperatura fue más elevada y el oxígeno también disminuyó, y el índice de diversidad fue de 2.63. En la tercera muestra vemos que la temperatura siguió subiendo y el oxígeno disuelto bajó y el índice de diversidad también bajó. Vemos que hay una relación entre la temperatura con el nivel de oxígeno. A medida que la temperatura se vuelve más caliente, el oxígeno en el agua va disminuyendo. En la muestra 4 vemos igual la temperatura de 22 y el oxígeno disuelto en el agua fue menos oxígeno en el nivel, y el índice de diversidad Weiner fue de 1.73. En esta cuadro podemos observar que agarré las 4 tablas de muestras, de las 10 muestras cada una, y las resumí, sacando el promedio de temperatura del sitio, de cada sitio, el sitio 1, el sitio 2, el sitio 3 y el sitio 4. Y vemos que la temperatura en el sitio 1, cuando era el promedio es de 19.5, el oxígeno es de 28% en el agua. Cuando la temperatura subió, fue disminuyendo el nivel de promedio de oxígeno en el agua, y así sucesivamente hasta llegar en el sitio 3 fue donde la temperatura fue más alta y el nivel de oxígeno también fue el más bajo. En el sitio 4, 22 y el nivel de oxígeno fue, y aquí vemos los índices. Los índices. En esta tabla hacemos un resumen. Vamos a explicar, como la pregunta de la profesora me estaba haciendo, que qué consiste el índice de Shannon-Weiner. El índice de Shannon-Weiner lo que me permite a mí establecer que para medir la diversidad, a medida que la diversidad pasa de 2, aumenta el nivel de diversidad, y a medida que disminuye de 2 hacia abajo, disminuye el número de diversidad en el agua. Cuando llega a 0, la medida significa que el nivel de diversidad es 1, una especie. Así que en esta tabla podemos observar que los sitios 1 y 2, el nivel de diversidad está alto,
alta diversidad. Y en el sitio 3 y 4 los niveles de diversidad son bajos. ¿Cómo lo vemos aquí entonces? ¿Qué conclusión sacamos? Que en el sitio 1 y 2 hay mayor diversidad de macroinvertebrados acuáticos en el río Cruz en el año 2017, abril y mayo. Y en el sitio 3 y 4 hay menor diversidad de macroinvertebrados acuáticos en esta misma fecha. ¿Apto? Entonces podemos llegar a la conclusión que a medida que baja la temperatura, el promedio de oxígeno en el río aumenta y por ende la diversidad acuática también aumenta. Y a medida que sube la temperatura, baja el promedio de oxígeno en el agua y por ende también va a disminuir la diversidad acuática en el agua. Como podemos observar en esta gráfica, a medida que sube la temperatura, baja los niveles de oxígeno, como vemos en el sitio 3. Y como vemos en el sitio 1, donde bajó más la temperatura, el nivel de oxígeno subió. Así que hay una relación entre la temperatura y el nivel de oxígeno. Como podemos ver en esta gráfica del río Cruz en el mes de abril y mayo del 2017. ¿Pero qué hiciste? ¿Ya? Ok, podemos además concluir que a mayor cantidad de oxígeno en el agua, mayor es la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en el río Cruz durante los meses de abril y mayo del 2017. Y también podemos llegar a la conclusión que a temperatura más baja aumenta el nivel de oxígeno en el agua y a la vez aumenta la diversidad acuática. Así que esta es nuestra conclusión de este estudio y muchas gracias por, compañeros, colegas, por escucharme. No sé si alguno tiene alguna pregunta.